también la de la tierra que nos acoge, ¿sí? Así que felices estamos. ¿Y tú, Edith, cuánto hace que estás? Ajá. Desde ayer. Ah, recién llegada. Vale, Nancy, estamos saliendo. No, como me hizo seña. Volver. Sí, vale, ¿sí o no? Bueno, redes, aquí estamos. Decía recién, solo que no estábamos saliendo, que no es que no ha estado funcionando la página de Tiempo Nuevo, sino que no hemos estado saliendo, hemos estado celebrando la reunión en otros lados, porque hemos tenido bautismo, porque hemos tenido aniversario, entonces por eso no ha salido la prédica al aire. Pero aquí estamos de nuevo, así que lo hacemos partícipe con todos los que están presentes también, a que vayamos a mirar y escuchar la voz del Señor, ¿sí? Diría la canción, su voz nos llama a las aguas. Y hemos tenido bautismo en esta semana pasada, y qué bueno saber en profundidad todo lo que significa para nosotros el bautismo. Es importante que vayamos entendiéndolo, porque ¿se acuerdan qué significa bautizar? ¿Qué significa? Sumergir, ¿sí? Bautizar significa sumergir. Entonces yo quiero hablar de ese sumergirnos, ¿sí?, a la luz de la palabra, para que podamos entender, para que no sea solamente un chapuzón que nos damos, ya sea en el mar o en cualquier lugar que se nos bautice. Quiero que podamos mirarlo. Vamos a salir de Mateo para que podamos entender algunas cosas. Yo quiero que me preste atención. No que les vaya a tomar prueba después, pero sí la vida nos va a probar. La que nos toma examen es la vida, por eso es imprescindible prestarle atención a lo que Dios nos dice, ¿sí? Fíjese cómo dice ahí, es una gran comisión que mandó el Señor, y ahí dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id a todas las nuevas, id las nuevas, no, el 18 del cielo. A ver, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Sabe que en cuanto al bautismo ha habido mucha controversia si en qué nombre se bautiza, si en el nombre de Jesús, lo cual hay versículos, si es con estos tres nombres. Yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo algo que nos muestra las Escrituras. Ser bautizados por ellos tres, ¿sí?, tiene que ver con sumergirnos en el propósito de los tres. Nombre es propósito, no es que me tengan que bautizar en el nombre de Jesús, sino que en el propósito de Jesús. Pero como usted verá, también aquí hay tres propósitos. Son uno, pero hay tres propósitos. El Padre tiene un propósito, quiero mostrárselo. El Hijo tiene un propósito y el Espíritu tiene un propósito de por qué sumergirnos, ¿sí? Quiero mostrárselo para que no haya una controversia. A ver, ¿cómo? A mí no me bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que ver que son tres propósitos en el cual seremos sumergidos. Este bautismo en agua, lo vamos a ver inmediatamente, vamos a empezar por él. Hechos 19, verso 3. A ver cómo dice ahí. Fíjese, el apóstol Pablo, charlando con algunos creyentes, él les dice así. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y él le aclara, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Subamos. Que vendría después de él. Esto es, en Jesús,
el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. No sabían lo que iba a hacer Jesús. Ellos iban, mientras tanto, cambiando de manera de pensar, de que tenía que aceptar a Jesús. Y después la idea era bautizarlos en el propósito de Jesús. No en el nombre de apelación, como yo me llamo Nora, sino en el propósito que Jesús tenía, bautizado allí o sumergido allí. ¿Cuál era la idea de sumergirse en el bautismo de Jesús? Usted sabe que Jesús lo que hizo fue morir y resucitar. Entonces ese era el propósito de Jesús. Esa era la idea de morir y de resucitar en el propósito de Jesús. Algo que no será un suceso. Todos nos hemos sumergido y todavía nos estamos levantando, ¿sí? Es un propósito, no es un suceso, es un proceso, pero que hay que llevarlo a cabo, ¿cierto? No se olvide de llevar a cabo el propósito. Vamos a mirar, por ejemplo, Romanos 6, verso 3 y verso 4. Dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Entonces no solo fue un chapuzón. Yo me bauticé con Él y lo que he hecho es bautizarme en su muerte. Él murió y resucitó. Yo también tengo la misma opción. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios el Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces no es solamente un chapuzón, una nueva vida, la vida de Cristo, la cual yo sé que no es fácil. Yo llevo 40 y pico de años de evangelio y todavía se me hace difícil la vida de Jesús, pero es el plan. Mientras tenga vida, apunto a la vida de Jesús. Es la mejor, la que teníamos que vivir. ¿Por qué? Porque su propósito, el propósito de Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvación, ¿sí? El propósito de Él era salvarnos. La pregunta es, ¿salvarnos de qué? Usted dirá, del infierno. Pues yo le digo de lo que dice la Biblia, que Él nos quiere salvar. Hechos 2:40. Tenemos que ser salvos justamente no de algo que va a venir, sino de algo que ya está, que ya es una realidad. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. No es una generación que hay en un lugar del universo. Es de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De esta perversa, volveme la perversa generación. Poneme la palabra perversa. En realidad, la Biblia dice que no hay gente mala y gente buena. Todos tenemos un patrón de maldad dentro de nosotros. Si usted busca, lo voy a dejar como un tema de trabajo para la casa. Busque las veces que utiliza la frase perversa generación y de todo lo que maligno hay en el ser humano. No es el otro, soy yo. Por eso soy yo el que me tengo que sumergir en su muerte. Fíjese, dice retorcido, sinuoso, perverso, difícil de soportar.
No sé si habrá alguno en la sala. Entonces, fíjese, había otras cosas en otra de las palabras perverso. Ya la buscaremos en la próxima vez que saque otro versículo de perverso. Pero es importante que entendamos de que la perversidad es algo que trae como un patrón la naturaleza humana. Ya vamos a encontrar otras cositas en la palabra perverso. Así que la idea era bautizarnos como se bautizó Jesús. Jesús se bautizó en el bautismo de Juan, pero después Lucas 12:50 nos dice esto. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando? De su muerte. Y él lo anunció como un bautismo. Pero no solo lo anunció como algo que tenía que morir y volver a resucitar. Me gusta que lo anunció, dice, ¿cómo me angustio? Hasta que se cumpla. La angustia era hasta que se cumpliera. Fíjese que esto es lo que nos dice. Ok. Bendiciones, Carmencita. Vale. La angustia es hasta que lo cumplamos. Por eso si usted se siente angustiado todavía es porque todavía no hemos hecho. Porque en realidad el día que logremos hacer, se acaba la angustia. No estamos hablando de angustia ahora, pero se lo podría mostrar por toda la palabra que la angustia terminaría en ese momento. La angustia está hasta que podamos hacer eso. Y Él lo hizo físicamente, pero nosotros lo tenemos que hacer emocionalmente, con nuestra mente, con nuestra forma de pensar. Cambiar formas de pensar. Hasta entonces va a haber angustia. Pero lo que quiero mostrarle es que Él lo vio como un bautismo. Y nosotros tenemos que verlo como un bautismo. Ya lo hemos hecho de manera ritualista. Como un ritual ya lo hicimos. Ahora lo necesitamos hacer de manera real. ¿Sí? Número 1, para que cese la angustia. Fíjese, vamos a leer otras cosas. Juan 18:11. El Señor ligó este bautismo, el de ir a su muerte y resucitar, lo ligó con aquello que Él llamó Santa Cena. ¿Se acuerda? Que Él juntó a los suyos y les dice que los va a hacer partícipe de una Santa Cena. Y Él lo relacionó para que nosotros podamos relacionarlo. Porque si bien el bautismo en las aguas, como lo hacemos, es solamente un ritual que está diciendo algo que va a suceder en la vida del que cree, esto también es un ritual para la vida del que cree. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Usted sabe lo que había pasado en aquel momento, ¿no? Que viene alguien a tomarlo a Jesús y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. A Malcolm creo que se llamaba, no me acuerdo. La cuestión es que le cortó la oreja a alguien, pero él dijo esto. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, él tenía que ir a la muerte sí o sí. Tenía que ser bautizado sí o sí. Tenía que ser sumergido sí o sí en la muerte. ¿Sí? Y él lo relacionó con la copa. Es la copa que el Padre me ha dado. Por eso yo quiero que lo relacionemos también con la Santa Cena. Porque es la copa que el Padre nos ha dado. ¿No la he de beber? Cuando empecé yo les dije que habían 3 bautismos, el bautismo del Padre,
el bautismo del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que podamos separarlo y entender cada bautismo en sí, porque el bautismo de Jesús era para salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Incluso de nosotros mismos, porque el trabajo que hace lo hace en mí. Cada trabajo lo hace individualmente. Lo que me pide es que yo muera y resucite a una vida nueva. Es un trabajo personal de ser salvo de esta perversa generación, donde yo también soy un perverso en esa generación, pero que necesito ser salvado. La idea es personal. Pero detrás de eso personal que hay en cada uno con el bautismo de Jesús, del que me vino a salvar, hay otros propósitos, que son, por ejemplo, la del Espíritu. Quiero mostrarle algo. Vamos a ir a 1 Corintios 10, verso 16. Vamos a ver el propósito del Espíritu. El Espíritu Santo nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, sin lugar a duda, con distintas señales. Podemos hablar en lenguas o no. No es el tema ahora, pero quiero mostrarle cómo dice el bautismo del Espíritu Santo aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces la Santa Cena, el vino y el pan, es la comunión del cuerpo. La comunión del cuerpo. Me está faltando un versículo acá. No lo he puesto. A ver. A ver si lo dice en el contexto. Verso 17 dice, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿sí? Pero yo lo que quería hablarles del bautismo, y no lo tengo. A ver, nadie tiene el móvil ahí para ayudarme, ¿no? Dale, búscame bautizados en un mismo cuerpo. Ajá, a ver cómo lo dice, porque no lo he anotado. Ve qué imperfectos somos a veces los... Esa es. 1 Corintios 12:3. Ah, qué bueno tener ahí. La he dado, ¿no? Te la he dado, pero yo no la he anotado. ¿Sale? Yo no la anoté. Listo, ahí está. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjese, el propósito de Jesús es un trabajo personal, pero el trabajo del Espíritu es en el cuerpo. ¿Sí? Que yo sepa que no soy el único acá, que tengo otros, que tengo que estar sumergido en el cuerpo. Y ya sea sumergido en el cuerpo, estando en este lugar o en el lugar que sea, yo tengo que saber que no soy el único. ¿Sí? Seré la niña de sus ojos, pero no el único. Y es importante el bautismo en el cuerpo. Porque hay un trato ahí en el bautismo del cuerpo. ¿O usted no lo siente al trato? ¿A que lo sentimos al trato? Y necesitamos ser tratados. Una es el trabajo personal, pero otra es el trabajo con el otro. Hay un propósito. Hay un propósito de que yo reconozca que hay otros, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo.
sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y tiene que ver de que yo reconozca que el trabajo que Dios está haciendo conmigo también lo está haciendo con otros. Y yo tengo que estar consciente y colaborar con ese trabajo. No dejar, no cesar el trabajo conmigo, asegurarme del trabajo que Él está haciendo conmigo, pero ayudar en el trabajo que Él está haciendo con los demás. Se nos hace fácil colgar los guantes porque no soporto el trato que Dios está haciendo con los demás. Y en realidad lo está haciendo conmigo. Y a veces dejamos las cosas en el camino por el trato que Dios está haciendo con los demás. Creo que está haciéndolo con los demás, lo está haciendo conmigo. Y lo que estoy diciendo yo es que no soporto el trato. ¿Hasta cuándo viene la angustia? Hasta que se cumpla. Voy a notar que se está cumpliendo cuando deje de tener angustia, de estar aguantando, soportando, tolerando, porque el amor todo se nota. Hay una frase que se usa mucho: no diré nada, pero habrá señales. No sé si la habrá visto en internet. No diré nada, pero habrá señales. Y en esto es igual. Si no hace falta que uno hable mucho, hay señales. Tiene que haber señales. Es el propósito del Espíritu. Independientemente de que hablemos en lengua, no hablemos en lengua, tengamos un ministerio, todo ese trabajo es del Espíritu Santo. Que manifestemos los dones, y los dones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos dones, capacidades dadas por Él de distintas maneras. Pero otra es el trabajo del Padre. El trabajo del Espíritu es sumergirnos en un cuerpo para ser tratados como Jesús. Pero el bautismo del Padre es para sumergirnos directamente en el planeta entero. Otro paso que se hace difícil. Yo soy evangélico y no me junto con más nadie y ya no tolero a más nadie. No es el propósito del Padre. El propósito del Padre es sumergirnos en su creación. No para que convenzamos, para que afectemos. No tengo que convencer a nadie. Si al pueblo de Israel le dijo: ustedes van a ser bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra, no pudieron. ¿Por qué? Porque los querían convertir, que se conviertan a nosotros. No, tenían que afectar. Solamente tenían que afectar. Y nosotros necesitamos eso. Entender los distintos bautismos. Y nosotros hemos bautizado personas que están recién comenzando. Pero nosotros, los que ya llevamos muchos años, necesitamos entender estos bautismos. Porque es fácil colgar los guantes y ya no tolerar un trabajo que Dios está haciendo conmigo dentro de un cuerpo. Porque después necesitaré ser parte de una sociedad entera. ¿Se acuerda que hace no mucho yo prediqué algo que dijo el Señor Jesús? Jesús dijo: ustedes en aquel día entenderán que yo estoy en ustedes. Ustedes están en mí, en el cuerpo, y yo estoy en el Padre, en el planeta entero, en toda la creación. Estoy haciendo la función que me corresponde hacer y ustedes en mí, haciendo la función de sumergirnos en el planeta entero sin tener diferencias con nada. ¿Sabe qué? Hay un programa que me gusta, se llama Españoles en el Mundo. Me encanta porque
siguen a los españoles que están viviendo en distintas partes del mundo y ellos cuentan de sus experiencias, de cómo la viven en distintos lugares. Y qué bueno es ir a otros lugares y aprender a tener las experiencias y a disfrutarlas las experiencias. No sé si es que se los buscan precisamente para hacer un programa que sea digno de escuchar. Porque si vamos a gente que dice, sí, estoy viviendo acá, pero desde que estoy acá vivo así, vivo así, o sea, quejándose de todo. La queja no es de Dios. Ni en España, ni en el Congo belga, en ningún lugar, la queja no es de Dios. La queja es algo que hay que erradicar de la persona. La queja es una de las perversidades que hay dentro del ser humano. Es importante que podamos entender cómo vivimos en medio de lo que se nos ha dado a vivir. Aprender a vivir, ser salvo de esta perversa generación es aprender a vivir. Necesitamos aprender a vivir. Si no lo sé hacer por mí mismo, tengo que aprenderlo. Había un lugar donde decía perversa generación, y tampoco lo he anotado, a menos que tenga ahí Marquitos algo, que yo no lo tengo acá, que me gustaba porque la palabra perversa tenía que ver con algo que no se interpreta bien. Me gustaba eso. Por eso quería mostrárselo. Ahí va, vamos a leerlo esto. No sabía que ahí también lo decía. Ese es, Marquito, ese es. No, si estábamos alineados, lo que estoy un poquito despistada, el calor, vio que nos saca de... No se queje, pero hace calor. Fíjese cómo dice ahí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ponerle a la palabra perversa allí. Esa era la que me gustaba. Fíjese, distorsionar, malinterpretar, corromper, fíjese, trastornar, pervertir, apartar. Es que no solo somos malos, malinterpretamos todo. Todo lo malinterpretamos porque tenemos una comprensión de las cosas, una forma de ver las cosas, y ahí no entra más nada. El que hace las cosas distinto a mí ya no tiene cabida en mi corazón perverso. Pero la palabra nos invita a dejar esa perversidad que está acá. O sea, el perverso no es el otro, soy yo el perverso. Y tiene que ver justamente con una cosa distorsionada, malinterpretada, corrompida. Un ojo maligno, diría el Señor. Y eso necesitamos cambiarlo. El trabajo del Señor es ese, cambiarnos a nosotros. El trabajo del Espíritu es cambiar o trabajar el cuerpo, para que nosotros como un solo hombre, como Cristo Jesús, con la mente de Cristo, no la mente del fulano, yo tengo la mente del apóstol fulano, yo tengo la mente de Cristo. Con la forma de Cristo, con la intención de Cristo, con la idea de Cristo, con el plan de Cristo, con el propósito de Cristo, de cómo ayudar al mundo. No se tiene que convertir a mí.
tiene que saber solamente que hay perversidad en el corazón de los hombres. Jesús no solo era un hombre, Jesús era el camino. Jesús era la verdad. Jesús era la vida. Entonces no lo tengo que traer a un hombre. Lo tengo que traer al camino. Lo tengo que traer a la verdad. Lo tengo que traer a la vida, a esa vida que el perverso no está viviendo porque se la está perdiendo. Porque solamente tiene religión. Porque solamente tiene cultura. Porque solamente tiene pasión por sus cosas. Fíjese qué notable en este tiempo donde estamos viviendo algo que deberíamos disfrutarlo en el mundo entero. Porque sería para disfrutarlo el fútbol. Y de repente que se nos haga algo tan perverso. Cuide el corazón. Cuide la perversidad. Porque hay cosas que son para disfrutarlas. Hay cosas que son para amarlas. Hay cosas para saber de que hay que cuidarlo el corazón. Yo amo a Argentina porque soy argentina. Es mi bandera. Pero amo a España porque vivo en España. Porque España me está dando de comer ahora. Entonces, mi camiseta es la de Cristo. Me decía mi hijo Jonathan, que vive en Inglaterra, dice, no sé por quién hinchar, porque claro, antes jugó Argentina con Inglaterra y ellos están en Inglaterra. Así que, dice, yo ya soy más que victorioso. Gane quien gane, yo ya tengo la victoria. Si gana Inglaterra, estoy en Inglaterra. Claro que por supuesto que cada uno quiere que gane su país. Pero como se usaba antes, y creo que se sigue usando, que gane el mejor. Que gane el que se ha capacitado más ahora. Eso no quiere decir que sea mejor de por vida, ¿cierto? El que gane ahora es porque se ha capacitado mejor ahora. A lo mejor dentro de 4 años ya no será. Pero aprender a vivir en el mundo, como este programa Españoles en el Mundo, yo haría un programa que se llamara Cristianos en el Mundo. ¿Cómo viviríamos? Como cristianos en el mundo. Recuerde eso. Decía, como luminares en el mundo. A lo mejor no todos tenemos la misma luz. Todavía la idea es que tengamos la luz de Cristo, ¿eh? Puede que no tengamos la misma luz todavía. Un luminar en el mundo sería como una estrella. Y dice el apóstol Pablo, ¿no?, que todas las estrellas no tienen la misma gloria, o sea, no brillan de la misma manera. Pero si usted cuide y sepa el plan del Señor. Hemos sido pasados por las aguas para un trato personal, pero necesitamos ser sumergidos en el Espíritu para saber cómo formar ese cuerpo que va a tener que saber vivir en el mundo, sumergido en el mundo. La idea es que en el cuerpo podamos recibir palabra o amonestación, como dice la Escritura, amonestación del Señor para saber que sí, que no, que sí, que no, por mi bien primeramente, para saber vivir la vida. Sed salvo de esta perversa generación, para saber vivir. Vivimos con angustia y vivimos con un montón de cosas, pero eso será hasta el día que podamos entender que cuando sepultamos un montón de cosas del perverso, cuando me levanto la angustia ya no está.
Si el Señor lo dijo, experiméntelo. ¿Mm? Dice que cuando Él venga a nosotros, vamos a ser como Él. Y lo que tiene que venir es esa lucecita, la luz de Cristo, dice la palabra. ¿Mm? Vamos a orar para que los que se bautizaron puedan vivir una vida distinta, que realmente puedan vivir la vida que Cristo quería para ellos. Y aquellos que ya llevamos un tiempo podamos estar sumergidos en el planeta, siendo sumergidos en el propósito del Padre. Y vamos a compartir esa Santa Cena después que cortemos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu voz que nos llama a las aguas. Que nos llamas a las aguas del bautismo para dar un primer paso de saber que podemos morir a muchas cosas perversas en las distintas generaciones distorsionadas, malinterpretadas, cosas que no entendemos, pero que solo tú nos haces entender, que solo tú puedes hacer cambiar dentro de nosotros aquellas cosas que son totalmente cambiables. Gracias, porque tú ya lo hiciste. Solamente necesitamos creerte e ir a por ello. He sido bautizado en tu muerte para también levantarme a tu vida nueva. Gracias por esas oportunidades que nos das de ser parte del cuerpo. Gracias por ese espíritu que nos enseña con toda la sabiduría, con toda la inteligencia, con todo el temor de Dios, a saber cómo andar, cómo crecer, cómo relacionarme, cómo aprender a tolerar, cómo aprender a crecer, cómo darme a todos y a la vez ser libre de todos, como dice el apóstol Pablo. No llevarme las cargas de nadie, porque las cargas las llevaste tú. Pero amando a todos, tratando de lograr aquello que se acabe, la angustia. Te bendecimos porque todo lo que tú has prometido se hará. Te amamos, Señor. Queremos cumplir tu propósito en el mundo, el propósito del Padre. Amén y amén. Gracias, Jesús.